Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero expresar mi gran satisfacción de que hoy esté en nuestro programa un gran amigo, un gran argentino, un hombre que ha transitado su vida política en forma ejemplar, con coherencia, con honestidad, que ha sido ministro de Economía, ministro de Defensa, que trabaja intensamente, recorre distintos lugares del país y del exterior también. Y yo tengo el gran gusto y el honor de ser amigo. Además tiene otra cosa, que es de San Lorenzo de Almagro. El doctor Ricardo López Murphy, hoy en Corrientes de Pensamiento. Querido Ricardo, te agradezco muchísimo. Es un gusto estar contigo. Tu presencia hoy acá, sabemos cómo estamos en este proceso electoral. El 12 se cierran las alianzas, el 22 las candidaturas. Vemos que uno va para acá, el otro para allá. Sí, está un poco desorganizado. Exactamente. Sí, ese es un problema serio de nuestro país, porque en general en los países ordenados el sistema político conduce y es, digamos, es clara la línea y el enfoque que tienen. Aquí no sabemos ni quiénes son los candidatos, o sea, Así es. y eso no nos ayuda, ¿no? Y no estoy hablando de fuerzas marginales, estoy hablando de fuerzas muy importantes. Y creo que eso forma parte de las debilidades estratégicas de Argentina, su sistema de representación, la calidad de su liderazgo político, la confiabilidad. Yo hoy repasaba una encuesta donde el sistema político y la dirigencia sindical están en el último lugar Así es. Y Fuerzas Armadas están en los primeros lugares. Y eso ha ocurrido, me parece a mí, por un gran deterioro. Porque fuiste ministro de Defensa, ¿sabes? Claro, y ha habido un gran deterioro digamos, de la calidad del liderazgo político, de su previsibilidad, esto que no se sepa quiénes son los candidatos, que no haya un mecanismo de nominación. Es decir, que sea una cosa casi exótica la convención de la Unión Cívica Radical, porque en realidad esto debería ocurrir normalmente en todas las fuerzas políticas, pero no lo ocurre, y eso revela el grado de deterioro y, digamos, decaimiento que tiene la representación política. El nivel dirigencial ha caído, sin desmerecer a nadie, creo que no se prepara. Y yo creo que hay... A ver, yo creo que hay un problema básico, que es que los partidos políticos se han vuelto extremadamente frágiles. Son sellos. Es decir, ayer me contaban que había un partido que votaba con el kirchnerismo en un lado, con el oficialismo en otro, con la Alternativa Federal en otro, el mismo partido. La coherencia no existe acá. Bueno, eso forma parte, creo yo, de un proceso de deterioro, digamos, de degradación. Donde las personas responsables me decían, no, acá ideología no hay ninguno, programa no hay ninguno. Yo digo que las ideologías pueden dejarse de lado y mantener las ideas. Y nosotros hemos recompuesto, como hemos hablado todo este tiempo, el autonomismo más antiguo de la Argentina, vos que venís del radicalismo. Bueno, es una cosa valiosa. Sí. Es una cosa valiosa porque eso transmite una gran tradición, una gran historia, con figuras como tú, que han sido gobernadores, importantes senadores nacionales. O sea, no hay improvisado ahí. Hoy me encontré también, esta mañana en la Cámara Electoral, uno que yo considero valioso, Ricardo Gómez Díez, y muchas otras gente. Sí. Hay mucha gente por los partidos, fueron por el tema tecnológico, diremos, redes, invitó a la Cámara Electoral. Pero vos que provenís del autonomismo más antiguo, fue el radicalismo. El autonomismo siempre le dije a Casella, que el otro día vino Irigoyen y Balem, y hablamos que
Por ejemplo, también, yo lo recuerdo con gran cariño a don Ricardo Balbín, por ejemplo. No, claro, bueno, una de las características que tenía ese liderazgo era que era previsible. Vos Previsible. podías estar de acuerdo o no, pero era un anclaje. Exacto. Yo lo que noto actualmente es que los sistemas políticos se ha degradado, ha dejado de ser un anclaje y está, como dice un pensador político, sometido a los caudillos, a los taitas de barrio, a los figurones, a las figuras populares. Digo, no es un problema argentino solamente, es un problema universal. O sea, yo veo, por ejemplo, en Ucrania ganó un imitador del presidente en las elecciones. Y en otros países yo veo el surgimiento de gente que han sido cantores o... Diga, el funcionamiento de la democracia representativa está cuestionado en el mundo. Ahora, yo creo que es el mejor sistema disponible. No es bueno, pero los otros son lo peores. que hay. Yo digo, por ejemplo, Uruguay, en cambio yo resalto su dirigencia. Porque para que don Julio María Sanguinetti, sin desmeración a nadie, lo considero un hombre con una gran formación cultural, gran orador. A los 83 años se está lanzando para tratar de ayudar a su Partido Colorado. Sí, claro, y ahí está, es decir, convengamos que Uruguay ha estado 15 años bajo el control del Frente Amplio. Así es. Y por primera vez está en riesgo de que pierdan la elección. De que pierdan la elección. Y me parece que la irrupción de Sanguinetti tiene que ver con la idea en los partidos tradicionales de fortalecer sus fuerzas y de verdad se han fortalecido. O sea, yo creo que el sistema uruguayo tiene una gran ventaja sobre el sistema argentino. Es un sistema muy parecido de las PASO. Nada más que los uruguayos la usan y nosotros no. O sea, por ejemplo, en el Partido Colorado hay 3 candidatos, en el Partido Blanco hay 3 candidatos, en el Frente Amplio hay 4 candidatos. Y es una competencia extraordinaria. Uruguay va a la elección en la misma fecha que nosotros. Yo veo cómo ellos cumplen con las PASO y cómo, por ejemplo, cómo crean un ambiente favorable al futuro. Por ejemplo, nadie en Uruguay está temblando qué van a hacer con la deuda, con la finanza. Es decir, eso es un valor importante. Fundamental. Que tú no generes desde la política incertidumbre. Y sobre todo tener un proyecto pensando en el futuro. Eso es muy claro que ellos han logrado avanzar, por ejemplo, en condiciones más desfavorables que la nuestra. Dos áreas que tú conoces muy bien, como es toda la industria derivada de la madera y la ganadería, en eso, y toda la industria, la cadena de valor de la ganadería, Uruguay estaba atrasado respecto a Argentina y le ha sacado cuerpos enormes. Eso tiene mucho que ver con la continuidad, con la previsibilidad, con la responsabilidad con que los liderazgos políticos enfrentan los temas. Y a veces tiene que ver también con las cosas de la inflación, de la recesión, de la inversión. Claro. Y reglas claras de juego para poder venir. Absolutamente. Invertir acá. Por ejemplo, hay una inmensa inversión que están por hacer ahora, que es otra planta celulósica, de pasta celulósica, y yo veo la discusión sobre cómo evitar que haya medidas sindicales que traben la producción. Eso está puesto sobre la mesa. O sea, nuestro gobernador parece que está en la idea también de hacer en Corrientes algo. Debe tener muchas hectáreas de... Bueno, yo te diría, la capacidad competitiva de Corrientes respecto a Uruguay es muy superior. O sea, si no tuviéramos los problemas que tenemos, las plantas serían en Argentina, no en Uruguay. Querido Ricardo, vos sabés que yo tengo una frustración en eso, por la inflación. O sea que don Fulvio Pagani, Astori y Masud iban a instalar una pastera a 10 cuadras del puente internacional libre uruguayano. Y 3 hectáreas el gobierno cedió. Viene don Fulvio Pagani un día a verme y me dice: Pocho, lamentablemente no vamos a poder enfrentar eso por la hiperinflación. Y se frustró. Un proyecto magnífico.
Bueno, eso da una idea del riesgo y de la incapacidad de modernización que tenemos, ¿no? Bueno, ese es el otro tema. Porque yo decía el otro día a Felipe González, está bien el pasado, pero pensemos en el mediano y largo plazo. Y no lo hacemos, pues no nos preparamos. No, absolutamente. Ahí tenés por ejemplo, Corrientes debería tener una industria de toda la cadena de valor de la madera extraordinaria, de toda la cadena de valor de la ganadería extraordinaria. Industrializar in situ es mucho más económico que sacar la materia prima. En aquella oportunidad nosotros llamamos la lanera a Curuzú, que creo que nos anda bien. Y bueno, Alpargatas, Bellavista, Quilmes, a Capital, una serie de industrias. Y un señor, un hombre al que yo le rindo mi homenaje de nuevo, siempre lo digo, con Eduardo Alceyán, que tenía 25 fábricas en todo el país. Instaló en mi pueblo, San Luis Rodríguez, era Gatic, Sociano, después quebró. Es decir, porque no recibió la colaboración que correspondía y tenía 9.000 y pico obreros. Y en un pueblo tan chico como el de San Luis del Palmar tenía 600 personas. Y está luchando no se ha rendido, sigue luchando. Está bien. ¿Y cómo ves ahora el tema económico, querido? Bueno, yo creo que la incertidumbre política hace mucho daño, o sea, es difícil saber tanto lo que va a hacer el gobierno después de la elección como lo que va a hacer la oposición. Vos viste una encuesta, me dijiste, ¿cómo la vi? ¿Cómo están las cosas? Bueno, yo percibo una gran dificultad de hablar del futuro. O sea, si uno sigue los candidatos y los discursos que están usando, son todos reclamos sobre los archivos, sobre el pasado. No hay un énfasis en qué camino a futuro tenemos que tomar. Claro. En general, la decisión del liderazgo político es ser lo más opaco posible. Y yo creo que es un error inmenso ese, un error inmenso. O sea, yo creo que le ayudaría enormemente a la sociedad que plantearan con claridad cómo van a enfrentar los problemas externos de Argentina, los problemas de la cadena de valor, los problemas del empleo, los problemas del fisco. Hay que estudiar para eso. Sí, pero fíjate que una actitud muy constructiva ahí, yo no veo problemas muy graves nuestros. O sea, los problemas graves que tienen otros países nosotros no los tenemos. No tenemos problemas limítrofes, raciales, religiosos, misilísticos, atómicos, bacteriológicos, químicos. Los problemas que si tú lo tienes, eso sí vos tuvieras un vecino que te invade, eso es un tema terrible. Y mi provincia tiene 3 países que limitan. Claro, pero digo, nosotros tenemos en ese sentido temas que están bajo nuestro control. Sí. O sea, por ejemplo, el problema del sistema previsional lo tenemos que resolver inteligentemente. La población está envejeciendo, eso requiere reconocer la realidad. El problema laboral, tenemos que facilitar el empleo en las pymes. Con el actual régimen laboral no lo hacemos. Tenemos que facilitar que haya un gran auge de la inversión. Argentina invierte muy poco. Con el actual esquema tributario eso es difícil que ocurra. Bueno, ahí hay un plexo de temas para resolver. Las cosas que se dijeron que se van a modificar no se modificaron. No, claro, pero el tema tributario, el tema mi punto es todavía más fuerte. Los candidatos no hablan de esos temas. ¿Sí? Yo sugiero que uno mire qué es lo que van a hacer los candidatos. Temas muy delicados. Y hasta el tema político, el sistema político te iba a modificar. La boleta única.